Le voy a pedir que me silencien el micrófono. Comenzamos orando al Señor que nos guíe y con esta oración y así ya comenzamos. Bendito Dios Padre Santo, te damos gracias, gracias Señor, porque podemos seguir con estas enseñanzas, podemos Señor seguir escudriñando tu palabra. Gracias porque cada día aprendemos más de ti. Gracias porque tú eres realmente nuestra fuente de sabiduría, porque con mucho temor estamos delante de tu presencia, Señor, día con día, llevando a cabo nuestras vidas que te lo entregamos a ti y por medio de tu Hijo Cristo, que es nuestro Señor y Salvador, que nos une contigo. Es nuestro mediador, el único mediador, Jesucristo. Por eso te damos muchas gracias por darnos esta vida eterna y también por darnos estos crecimientos. Te pedimos tu ayuda, tu dirección para lo que vamos a estar estudiando, para comprender. Te pido por cada una de mis hermanas, mi hermano, también para que tú le des entendimiento para poder comprender tu palabra. Y a mí también, Señor, que soy solamente un humilde servidor. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos las gracias. Amén. Muy bien, vamos a estar comenzando. Eh, en este caso, ya habíamos hablado sobre lo que venía a ser las amenazas, ahí nos habíamos quedado, el ejemplo de Pedro y Juan, que fueron amenazados. Entonces vimos que nosotros tenemos que venir a ser feliz al Señor y no que el Señor nos haga feliz a nosotros, porque justamente en su palabra Él nos había prometido. Esta es la parte que voy a resaltar porque es muy importante, las promesas que no había dejado. Acordaos de las palabras que yo he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Entonces muchos no predican esto. Nosotros lo hacemos porque es lo que Él nos había encargado, para que no nos sorprendamos si nos persiguen a causa de Cristo. Entonces ya estamos preparados. Pero también hay algo muy importante que nos enseñó también en Juan 6, 16, 33, que estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz y en el mundo que tendremos aflicción. Y también algo muy importante que debemos confiar, confía en mí. Entonces yo he vencido al mundo, dice Cristo. Entonces nos damos cuenta que estamos del lado vencedor. Aparte también que en Mateo 16, 24 les estaba hablando a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces es muy importante que nosotros llevemos en cuenta todo esto. Entonces, y el negarse a sí mismo es muy importante llevar en cuenta, negarse a nuestros propios deseos. Muchas veces cuando vamos a leer, prácticamente nosotros estamos con sueño, nos lavamos la cara y seguimos adelante. Otros días podemos estar enfermos, entonces lo único que le pedimos a veces al Señor es que nos sane, pero en vez de decirle, Señor, glorifícate en mi enfermedad. Entonces, que Cristo sea glorificado. Y si vamos a un hospital a causa de una enfermedad, entonces que aprovechemos eso y digamos al Señor, esto es para el progreso del Evangelio, como lo dijo Pablo. Entonces, estas preguntas lo voy a resaltar al comienzo y comenzamos, que viene a ser, ¿está usted viviendo apasionadamente por Cristo? ¿Está usted dispuesto a sacrificar todo por Cristo? ¿Está usted dispuesto a entregar absolutamente todo por Cristo? ¿Está usted dispuesto a sufrir por Cristo? Muchas veces podemos nosotros hacernos esta pregunta y decimos sí, 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 y no lo hacemos. Entonces hay que pensar bien para decirle sí. Entonces, bueno, ahora pasamos a lo que veníamos, que es para tratar el materialismo. Le voy a pedir a algunos de ustedes, el que sea más rápido, que habilite su micrófono y me lea Mateo 13, 22.
Sí, Mateo 13:22 dice, Amén. que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén. Bueno, Sí, tengan ahí en Mateo 13 que vamos a leer Mateo 13, así es que no se vayan de ahí. Así es que cuando le pido a otro hermano para que lea o otra hermana, entonces ya lo va a tener preparado. Entonces, vemos que el corazón entre espinos es el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza, esta es la parte muy importante que debemos llevar en cuenta, porque esto es justamente como dice la palabra de Dios, el engaño. Entonces nos engaña justamente el engaño de las riquezas. Entonces, ¿y qué hace eso? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Infructuosa, eh, lo vamos a explicar, por ahí todos ya saben, o hay algunas hermanas que por ahí no lo saben. Entonces, infructuosa sería sin frutos, sin frutos. Le voy a pedir que enciendan su camarita, así para que también pueda salir en la grabación. Después vamos a sacar una fotito de nuestro grupo para un recuerdo y lo vamos a mandar en el grupo también, de los que perseveraron en justamente estudiar y capacitarse. Así es que esto tiene una característica muy buena que podemos ver nosotros, también oyen la palabra. Entonces, al comenzar a leer esto, nosotros habíamos dicho que tenemos que recordar que todos van a oír la palabra, o sea, sin excepción ninguna. Entonces, todos oyen la palabra. Entonces, tienen la oportunidad también y empiezan escuchando, pero el afán terrenal y sus riquezas pueden más que lo sembrado en él. Entonces, por tanto, lo que fue sembrado no tiene frutos. Entonces, si por ahí no sabían lo que es infructuoso, entonces ya saben que es sin frutos. Perfecto, entonces ahí vamos. Entonces, desglosando un poco más, el materialismo es un obstáculo que es justamente, vemos que Dios quiere que demos muchos frutos, muchos frutos. Entonces debemos ser entrenado para entregar a la viña y recoger los frutos. Entonces, si criamos hijos, entonces con la mira de tenerlos siempre en casa, estos hijos no van a madurar. Entonces, esta es una parte que justamente muchos padres se equivocan. Entonces, ya sus hijos tienen 25 años y todavía son llamados bebé o niño, mi niño. Entonces, como lo llamaba doña Florinda a su hijo, le decía tesoro, mi tesoro. Entonces, vemos que justamente muchos padres no le dejan hacer absolutamente nada a sus hijos, lo tienen como un bebé. Esto también pasa en las iglesias cuando nosotros no capacitamos a los miembros y lo tenemos como un bebé espiritual toda su vida. Ya tienen 40 añitos nada más en la fe, pero siguen como un bebé con sus biberones y entonces se le tiene que seguir cambiando los pañales todavía. Entonces, lo digo de esta manera como somos todos adultos, entonces como ejemplos. Espero que también sepan dar sus ejemplos, algo mucho mejor que la que estoy dando, ¿verdad? Entonces, vemos que esto también ocurre en las iglesias, porque siempre están justamente, tenemos que andarle detrás a los de los hermanos, de las hermanas, no maduran. Entonces, siempre, por ejemplo, cuando quieren saber algo, siempre vienen a preguntar, siempre están con dudas y no crecen. Entonces es muy importante que veamos estos obstáculos justamente para que ellos también no se desanimen cuando ven algo, algún obstáculos
y este es un punto que tenemos que tratarlo porque cuando nosotros vemos a un bebé es un solo punto de su desarrollo. Entonces, porque la etapa de bebé es una sola etapa muy pequeña. Entonces ya luego va pasando a una etapa de adolescencia y luego ya pasa a la etapa de la madurez. Entonces tenemos que madurar nosotros. Por eso estamos aquí con mucho deseo de estudiar y escudriñar la palabra de Dios, desde lo más básico. De manera que, entonces, si criamos un hijo, debemos verlo como un adulto. Entonces, no como un bebé, porque si añoras un hijo en forma de bebé, va a cometer errores en su instrucción, en su crianza, y entonces su hijo no va a aprovechar todo lo que debería aprovechar de usted. Entonces, es muy importante este punto. El papá a veces hace todo por su hijo o la madre. Las madres son las que más consienten a sus hijos. Eso lo entendemos por ese amor que tienen por sus hijos. Entonces todavía están en casa y ya son adultos. Entonces el discípulo también a veces nosotros lo tratamos de esa manera y le hacemos así. Y eso es un daño terrible que le estamos causando a los discípulos porque si nosotros lo capacitamos, va a madurar y también va a poder madurar como un adulto y ya va a poder discernir y nos va a ayudar muchísimo, va a poder salir afuera, entonces va a ser un guerrero, un soldado de Cristo, un verdadero soldado, no uno que tenga miedo, entonces que salga ahí y afuera y después ya se desanima rápidamente o que ni se anima a salir en la calle. Ni siquiera a evangelizar. Entonces, no debemos conformarnos a que se congreguen nada más cuando estamos discipulando, debemos mirarlo como a un pastor, un evangelista, un misionero. Entonces, cuando tenemos un nuevo en la fe, debemos decir gracias Dios por este pastor que me has mandado, que me enviaste. Entonces, también el que es sembrado entre espinos también oyen la palabra. Entonces, hay que recordar esa parte. Entonces, pero hay algo muy importante que debemos tener en cuenta. El afán terrenal y las riquezas de este siglo, dice, este es aquel que siempre está muy ocupado. Por ahí ustedes tienen alguien a quien ustedes ya hayan invitado muchísimo para ir a la iglesia, pero nunca tienen tiempo. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que muchas personas dicen, mira, estoy estudiando, me estoy capacitando, no tengo tiempo para Dios o estoy trabajando, entonces tengo que hacer mis horas extras, no está mal trabajar, pero si lo ponemos en primer lugar, entonces eso es justamente un afán de este mundo. Entonces eso justamente ponerlo en la misma balanza nada más, entonces ya está ocupando el lugar de Dios, porque Dios debe estar en el centro. Entonces muchas veces dicen que creen en Dios, pero su sustento de repente es su trabajo, su estudio, entonces todo lo que va a quedar en la tierra, eso va a quedar en lo terrenal. Entonces no vamos a llevar absolutamente nada, ni siquiera nuestros hijos son nuestros, porque la salvación es individual. Por lo tanto, si tenemos hijos, entonces tenemos que llevar en cuenta que no debemos afanarnos por ellas, porque nosotros estamos para prepararlo, para instruirlo en el camino del Señor como siervo del Señor. Entonces, debemos verlo de esa manera. Entonces, es muy importante. Entonces, debemos tener en cuenta algo muy importante que es la aplicación, pero quiero que me prepare, por ejemplo, a ver, ya leyó Venancia, ahí lo tengo a Rosa, fuerte y claro, entonces con Mateo 19, 16, 30, que me busque, entonces ahí voy a estar dando la aplicación del materialismo. Ahí vemos, ya te digo, Rosa, Ajá. aguantame un ratito nada más. Ahí con tu micrófono encendido, aguanta un ratito, que ya te digo. Entonces vemos una aplicación que esto la Biblia lo va a llamar muchas veces idolatría y eso
anoten Mateo 6:24, vemos un ejemplo. Esto es porque se le pone una competencia a Dios. Los afanes de este mundo, el materialismo, el amor al dinero, se vuelve algo sumamente importante en la vida, tanto que comparten el mismo lugar que Dios. Entonces, vamos contigo, Rosa, con la lectura. Amén. Mateo 19, 16 al 30. Amén. Dice Amén. la palabra así. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, Conecta. ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no hurás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para que los hombres, esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y Hasta te ahí, hemos seguido. Ajá. hasta allí. ¿Qué pues tendremos? Ajá, hasta el 10, hasta el 27. Hasta el 26. Muy bien. Ok. Rosa, entonces vemos que justamente Cristo dice, para los hombres esto es imposible. Entonces, más para Dios todo es posible. Es Entonces, posible. ¿cuántas veces escucharon este versículo que lo aplican? Muchas veces, para Dios todo es posible. Entonces yo voy a tener lo que yo quiero, lo que yo deseo. Entonces, eh, ¿has escuchado esto, Rosa, en algún momento? Sí, lo he escuchado mucho, que De esa cuando, forma. exacto, dicen así, por ejemplo, desean tener algo, ¿no? Y dicen, bueno, yo sé que para el hombre no es posible, pero para Dios sí es posible que yo tenga, por ejemplo, un carro. Amén. Lo pone con otra connotación. Entonces, la mayoría de las personas de repente dicen, bueno, amén, qué bueno, voy a tener para el Dios, todo es posible, entonces voy a tener el mejor carro. Ajá. Entonces vamos a ver de lo que está tratando justamente Jesucristo. Esto se ha usado demasiado para la salvación por obra también, por ejemplo, en los católicos. Entonces, pérdida de salvación también que Jesús no era Dios también, entonces, o que debemos guardar la ley o los mandamientos. Entonces, muchas veces, dependiendo del punto de vista en la que uno lo mira, dice, bueno, todo esto lo he guardado. Entonces, es como que Cristo le dice, guarda esto. Entonces, el joven rico le dice, sí, todo esto lo he guardado. Entonces, ves, tenés que guardar los mandamientos. Entonces, así lo aplican algunos. Entonces, esto no era la enseñanza del maestro. Entonces nosotros vemos en el 25, en el verso 25, entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Entonces, en Mateo 19:26 nosotros vemos que mirándole Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, el versículo para Dios todo es posible no es para lo que usted quiera. Si usted lo estaba aplicando de esa manera, entonces ya no lo va a hacer a partir de hoy, porque cuando queremos un milagro,
o cuando queremos sanidad, o el mejor carro, o la prosperidad, o el coche nuevo, queremos cambiar el coche, entonces normalmente sacamos este verso. Entonces, para Dios todo es posible. Entonces, nosotros vemos que muchas veces esto se aplica bastante mal y entonces Jesús no se está refiriendo a que nosotros vamos a conceder todo lo que querramos en su nombre. Entonces, Jesús nos está diciendo lo siguiente, que nadie puede llegar al cielo por su propio mérito, sino solamente a través de Dios. Este es el contexto, no podemos salvarnos por obra, solamente por Dios. Entonces, para el hombre la salvación es imposible, pero para Dios nada es imposible. Entonces, por medio de Cristo, cuando nosotros recibimos a Cristo, por eso dice el único mediador. Si dice el único, entonces es el único. Nosotros a veces tratamos de alcanzar con nuestras obras, haciendo el bien, tratando de alcanzarlo de esa manera o haciendo, por ejemplo, yendo a la iglesia, pensamos que vamos a alcanzar la salvación y no es así, o cumpliendo la ley. Entonces, no debemos perseguir la salvación porque solamente esto es a través de Jesucristo, porque Jesús le dice, ¿guardas los mandamientos? Él le pregunta eso al joven rico. Entonces, Jesús estaba demostrando que el joven de verdad no guardaba los mandamientos. Por eso él, cuando él le dice, todo lo he guardado desde mi juventud, Jesús lanza la prueba. Entonces, vende todo lo que tiene, dale a los pobres. Entonces, es para demostrar que su Señor es el dinero. Entonces, también aquí pueden usar ese verso para decir que la salvación es por obra. Entonces, ya ves, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, te dicen algunos. Entonces ya a partir de hoy no lo vamos a usar de esa manera. Esa era la prueba que Jesús le pedía y ahí se notó que el joven rico verdaderamente no estaba guardando el mandamiento. Entonces, ni tampoco lo podía cumplir. Entonces, cuando el joven viene y dice, ¿qué haré? El joven buscaba vanagloriarse y que le diga, has sido bendecido porque guardas los mandamientos, eres perfecto. Eso es lo que el joven rico estaba buscando. Pero ¿qué encuentra? Una respuesta que no esperaba y se aleja muy triste. O sea, imagínense, no hay hombre que pueda guardar todos los mandamientos, no hay ninguno entre nosotros. Por eso Cristo dice, para los hombres esto es imposible. Y los discípulos entonces dicen, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Entonces ahí preguntan, porque ya estaban desesperados, porque ya ellos también entraban en dudas si iban a ser salvos o no. Entonces, por eso nosotros vemos que en primera de Timoteo dice, porque raíz, 6:10, perdón, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Esa es la raíz. Entonces, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Imagínense. Entonces, nosotros vemos que, por ejemplo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, cuando nos aferramos a este mundo, Jesús Jesús estaba estaba predicando, predicando, a ver a si me ver si me pone pone en en silencio, silencio. ahí ya lo estamos. Jesús estaba predicando un reino que no era terrenal. Este joven vivía amando lo terrenal. Entonces, estamos analizando lo que le está diciendo es, deja todo lo que tienes, renuncia a este mundo, ven y forma parte de este reino celestial. Entonces, Cristo dice, más para Dios todo es posible. Aquí no vinimos a recibir, sino a dar. Entonces, ¿quiere seguir amando este mundo? Es una pregunta muy importante que debemos hacernos. ¿Quieres seguir amando este mundo? ¿Usted todavía querrá aferrarse por este mundo terrenal que se va a perder? Entonces, o usted quiere ir por el reino celestial
usted quiere agradar al Señor, entonces, ¿qué vinimos a dar? Entonces, ¿qué es lo que vinimos a dar realmente? Nosotros lo que vinimos a dar es adoración. Si van anotando, entonces lo anotan o después de la grabación, entonces lo anotan mejor. Entonces, nuestra vida es lo que tenemos que entregarle a Cristo. Alabanza, gratitud, servicio. Entonces el joven rico quería recibir y Jesús, ¿qué le dice? Da todo. Da todo significa su vida completa, lo que tiene y él mismo se debe entregar. Entonces es así como estamos analizando este esta parte que es el materialismo, a ver si alguno quiere opinar algo, quiere comentar algo, entonces, o tiene alguna duda al respecto de algo que no se entendió, ahora es el tiempo. A ver, ahí te habilita tu micrófono, Rosa. Ahí. Bueno, mire, en realidad nosotros a veces, algunos cristianos, a veces se aferran a esto, al materialismo, porque yo he conocido muchos cristianos que no han tenido nada, pero de repente el Señor le da una bendición, ¿sí? Y cuando ya ellos ven que están bien, se compran su carro y todo, se olvidan del Señor, porque ellos dicen a veces esto: ay, si el Señor me da un carro, le voy a dar la cola a los hermanos cuando los consigan por ahí. Eso es mentira, porque yo los he visto, o sea, pasan en su carro, Dios lo bendiga. Así Y yo, mismo. bueno, ¿verdad que a veces, bueno, la palabra dice, sea Dios verá y todo hombre es mentiroso, porque ellos dicen una cosa y no la cumplen, pero cuando ya tienen lo que el Señor le ha dado, se olvidan de la congregación, ya no se congregan como antes. Se olvidan, ¿por qué? Por el materialismo, por tener más dinero para otras cosas. Pues se aferran y se afanan en el trabajo, en el trabajo. Entonces, Así mismo. ahí se ve que cuál era su interés en sí en el Señor. Bueno, que le dieran, pero ellos no, en realidad no sabe que nosotros no venimos que en estos caminos no venimos ¿cómo es que? A que el Señor nos dé y nos dé. Nosotros tenemos que darle al Señor. Porque si tú no buscas primero el reino de Dios y su justicia, entonces, ¿cómo se te va a venir lo demás añadido? No viene solo, prácticamente. El Señor obra, pero de esa manera, ¿ves? Muy bien, Rosa. Así es que gracias. ¿Tienes alguna duda, mi hermana Rosa? Bueno, no la tengo porque estoy bastante clara en esto. Estoy Muy bien. entendiendo más y, y como le dije anteriormente, uno aprende cada día más. Claro, si Amén. no se lo propone, ¿verdad? Amén. Sí. ¿Alguien más quiere aportar algo? Aparte de la hermana Rosa. A ver, Ramón, que te veo calladito, mi hermano. Sí, coincido con lo que dice la hermana Rosa y creo que es un punto muy importante para aclararlo, ¿no? Porque yo también muchas veces, muchísimas veces escuché este versículo sacado del contexto como para también apoyar la doctrina de la prosperidad, como que si fuera que Dios te da un cheque en blanco y le podés poner el número que quiera, ¿no? Y no es así. En realidad, viéndolo en el contexto, eh, quiere decir otra cosa, ¿no? No es la orientación que le dan algunos, ¿no? Para apoyar el materialismo y el humanismo sería también, ¿no? Muy bien. Eso. Gracias. Gracias, mi hermano Ramón. A ver, Venancia. A ver, Venancia, lo veo con cara de que quiere decir algo. Así es que, No, no sé si decirlo, pero lo voy a decir. Puede ser que muchas veces no es una bendición de Dios. Por ejemplo, lo que estaba hablando era la hermana Rosa, el auto o lo que sea, ¿verdad? Que recibió, pero en realidad no,
le separa más del Señor, más que, ¿cómo se dice? Que estar ahí para el Señor. Sí, efectivamente, si es que el carro, por ejemplo, vos, vamos a suponer, vos decís, bueno, recibí un carro de parte del Señor, una bendición, porque para Dios era todo posible, entonces confiabas en eso, pero imagínense, ese carro para conseguirlo te tuviste que endeudar y trabajar el doble, dejaste de congregarte, entonces no podemos tomarlo como una bendición del Señor, porque el Señor no nos va a dar algo para alejarnos de Él, de la comunión de Él. Dejaste de orar, dejaste de leer la lectura de la palabra de Dios, dejaste de congregar, entonces eso no sería una bendición del Señor. Entonces es imposible. Así es que gracias también, mi hermana Venancia. Ahí tenemos un minuto. Por ahí quiere decir algo nuestra hermana Aida. Entonces se corta y luego se conectan de vuelta, que la otra parte va a estar muy bueno. A ver, ahí le solicito que habilite el micrófono rápidamente. A ver, Amén. mi hermana Aida, ¿está siendo de bendición para vos? Sí, demasiado, porque en realidad le comento que esto es para mí nuevo porque en realidad nunca había tenido un postulado y sí me gustaría aprender mucho y a veces tergiversan lo que es la palabra del Señor, ¿no? Entonces, es verdad que Dios no nos puede dar más de lo que nosotros no podamos tener porque Él no quiere que nos separemos de Él. Y en el caso de que si, como dice la hermana Rosa, que si el carro lo dio y ellos no prometieron lo que la conocía acá, entonces es verdad que Dios no quiere que nos apartemos de Él, porque si nos da bendiciones, nosotros también pienso que debemos de dar y dar al que no lo tiene, porque así nosotros vamos a sentirnos mejor. Así mismo. Bueno, gracias mi hermana Aida también por tu aporte, eso ayuda muchísimo. Entonces, ¿se está entendiendo perfectamente lo que estamos explicando o hay algunas dudas? No, Se sí, está entendiendo perfectamente. A ver, Rosa, yo sé que lo entiendes perfectamente, pero quiero saber también de parte de Aida. Ya que estoy no me está escuchando. igual, igual ahí, con la hermana Rosa y la hermana Denise alguna cosa, yo les pido ayuda. Muy bien. Bueno, lo que pasa es que ellos también están haciendo los cursos, entonces es importante que de repente hagamos nuestras preguntas, porque eso también cuando otros ven esas preguntas o escuchan, entonces les sirve también porque esas preguntas ayudan muchísimo cuando tenemos dudas. Entonces el tiempo de preguntas, porque después silenciamos los micrófonos y continuamos. Amén. Bueno. Gracias, mi hermana Aida. Entonces continuamos. Vamos a ver lo que es la obediencia. Entonces ahí vamos a también ver un poquito de lo que trata la obediencia. Entonces ahí vamos a leer Mateo 13:23. A ver, Ramón, ¿tenés preparado? O sea, no sé si ya leíste, Ramón. Todavía, todavía. Mateos 13, ¿cuánto? 23. 23. Sí. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Muy bien. Entonces vemos que en este caso, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Entonces esta palabra nos habíamos guardado, oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces los que oyen la palabra, entonces vemos esta característica que tiene, oyen la palabra igual que el resto. Entonces, pero se esfuerzan por entender, prestar mucha atención para comprender, comienzan a producir, es decir,
obedece lo aprendido. Hay mucho fruto en su vida espiritual. Entonces, la aplicación que podemos ver en este caso es lo siguiente. Estos son los que han pasado con éxito la cuarta etapa de la fe. Han decidido con convicción seguir a Cristo y quieren aprender de Él, pero no solo aprender, sino a obedecer. Entonces, Cristo vale en sus corazones mucho más que cualquier riqueza, comodidad del mundo. Jesús es de tanta estima para ellos que vale la pena sufrir por Él hasta el punto de dar la vida misma. Entonces, qué importante es que nosotros veamos este punto y lo analicemos, porque muchas veces cuando nosotros somos de buena tierra también, o sea que nos puede pasar los anteriores, pero si nos esforzamos, todos podemos llegar a ser buena tierra. Entonces, por eso estamos trabajando en el discipulado. Entonces, vemos que justamente en este caso la buena tierra también hay diferentes grupos. Hay algunos que van a estar produciendo mucho más que otros. Entonces, no debemos nosotros mirar eso, porque para Dios, por más de que nosotros produzcamos el 30%, entonces lo va a ver como al 100%. No es que nos va a medir de esa manera. Es como que nosotros a veces medimos el pecado que tenemos con otros. Y eso no es así. Dios no lo mira de esa manera, porque Él es un Dios muy justo. Entonces, la buena tierra para cultivar tenemos que ser obedientes, porque la buena tierra no significa que ya está todo. O sea, ¿cuántos, por ejemplo, saben algo de cultivo? Por ahí, los que conocen de los cultivos, por ahí algunas de las hermanas conocen de las plantas. Entonces, no porque nosotros tengamos buena tierra, no es que ahí va a salir la planta y va a dar fruto como nosotros queremos, sino que también puede estar bajo, vamos a decir, a merced de algunas plantas que por ahí se van a llenar, que no van a dar frutos. Entonces nosotros para eso tenemos que ir, trabajar la tierra, entonces sacar lo que realmente va a evitar que den frutos esas plantas. Entonces tenemos que cuidarla. Entonces podemos verlo también, por ejemplo, como un ejemplo, también puede estar bajo a merced de llenarse de orgullo, entonces llenarse de soberbia. Esto, por ejemplo, se le puede pasar a cualquiera en la fe. Entonces, por eso, antes de estudiar, mi maestro me decía siempre perfil bajo. Entonces, no me tengo que olvidar de que no soy más que ninguno de los que están estudiando. Entonces, todos estamos iguales, porque todos estamos fijando nuestra mirada en Cristo. Entonces, tenemos una misma meta, o sea, no tenemos metas diferentes. Entonces, cuando vemos que un hermano está creciendo o una hermana, entonces nosotros no tenemos que llenarnos de soberbia, no tenemos que llenarnos de envidia, no tenemos que llenarnos de orgullo. Entonces, más bien acompañar eso y no estirar la carreta para atrás. Entonces, debemos nosotros empujar juntos de la mano, entonces tomando de la mano al hermano, entonces que está creciendo también, y seguir adelante. Entonces, es muy importante. Y si hay alguien que va atrás nuestro, entonces también debemos nosotros acompañarlo. Entonces, es muy importante. Entonces, dejar todo esto que habíamos mencionado. Entonces, yo, por ejemplo, pensaba que de repente el hermano cuando me dijo esto, yo decía, no, este hermano no quiere que yo crezca. Entonces, por ahí yo decía, no, no, en realidad lo que el hermano trataba de decirme es que yo tenía que recordar que siempre tenía que ser humilde. Él hablaba de la humildad y yo lo interpreté mal. Entonces, aprendas lo que aprendas, entonces no se olviden cada uno de ustedes de tener mucha humildad y recuerden que cada uno de ustedes son siervos
del Señor. Entonces, por ahí nosotros a veces cometemos el error que cuando sabemos un poco más y ya vamos y confrontamos al hermano que se equivoca, nosotros tenemos que recordar que también fuimos así y que si no nos capacitábamos, entonces no íbamos a llegar donde nosotros estábamos. Entonces, eso es solamente por gracia y misericordia del Señor, porque como dice el proverbio, que la sabiduría empieza con el temor a Dios. Entonces, antes de ir a confrontar al hermano, al pastor, algunos se atreven a ir y faltan el respeto al pastor. Ellos se merecen todo nuestro respeto porque Dios justamente los pone a cargo para que ellos también pastoreen las ovejas de Cristo. Como Cristo le dijo, mis ovejas oyen mi voz. Entonces el pastor está también como un ser humano más como nosotros. Entonces él también puede errar, él también está fijando su mirada en Cristo. Entonces es un ser humano que también puede equivocarse. Entonces si él se equivoca, nosotros no estamos para juzgarlo. Entonces si él se equivoca, entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es decirle, mi pastor, o como lo llamen, algunos lo llaman ancianos, pastor o líder. Entonces, miremos, sigamos mirando hacia adelante y fijemos nuestra mirada en Cristo. Entonces, todos estos problemas que nosotros estamos acarreando es porque somos seres humanos y podemos cometerlo. Entonces, no debemos olvidarnos de eso. Entonces, cuando el hermano se equivoca, entonces no estamos nosotros para disciplinarlo, no estamos para juzgarlo, sino más bien para restaurar sus vidas, sus corazones. Entonces, debemos dejar, como ya habíamos mencionado, que el que juzga justamente quién es Dios. Debemos dejarlo en sus manos. Entonces, tratemos siempre con reverencia todo esto. Es muy importante que tengamos presente esto. Entonces, los que oyen la palabra, vemos y vamos a leer de vuelta. Entonces, oyen la palabra, entonces vemos que tiene esta característica que igual que todos. Entonces, pero se esfuerzan por entender, el esfuerzo que hacen es diferente, mucho más es el esfuerzo que hacen lo que cae en buena tierra. Entonces, prestan mucha atención para comprender, comienza a producir, es decir, obedece lo aprendido, hay mucho fruto en su vida espiritual. Entonces, estos son los que han pasado entonces con éxito a la cuarta etapa. ¿Cuántos de ustedes tienen la misma convicción y han decidido pasar a la cuarta etapa de la fe? Entonces, y de seguir a Cristo. A ver si alguien quiere decir algo. Bueno, seguimos. Entonces, vemos justamente que pueden, Rosa, a ver si podés habilitar tu micrófono. Ajá. Ahí recién te Ajá. escuchamos, porque veíamos que tratabas de decir algo, pero no te escuchábamos. Bueno, mira, en verdad que esta cuarta etapa de la fe es bastante fuerte. Es fuerte, porque uno se consigue con tantas cosas que, que a veces uno quiere ayudar a algunos hermanos que sean, como decimos aquí, se les suben los humos cuando saben un poquito más. Por ejemplo, yo soy una que siempre trato de aplacarlos, como uno dice, de aplacarlos porque yo hablo con ellos y les digo, ¿no? Que seamos más humildes para enseñar a otros, porque yo digo, yo sé que tú sabes, pero tampoco puedes exaltarte, puedes hacer esto, porque los hermanos, hay muchos hermanos que sí escuchan las clases y esto, pero están callados y algunos no hablan mucho porque les da como pena, pues, porque a veces el que está dando la clase, por ejemplo, lo digo como en donde yo me congrego, do, voy, cuando están dando la clase, ellos se quedan callados y no tienen mucha participación porque el que está hablando habla y habla y habla y habla y no les da la oportunidad. Entonces ellos se sienten como
como me dijo uno una vez, ay, pero es que yo no sé, yo digo, todos sabemos, todo. Lo que pasa es que no nos proponemos a leer la Biblia y participar. Y uno se puede equivocar porque somos humanos, estamos aquí aprendiendo, les dije yo, estamos aprendiendo, porque todos sabemos algo, pero estamos aprendiendo. Pero hay hermanos como, ¿verdad? Que a veces no le dan oportunidad. Y yo digo que etapa, esta cuarta etapa es fuerte, me consta. Amén. Muy bien, gracias, mi hermana Bastante fuerte, Rosa. muy Sí, así dolorosa. mismo. Bueno, entonces podemos ver que, por ejemplo, de repente no todos los maestros, por ejemplo, le van a dar, por ejemplo, la posibilidad de intercambiar las palabras. Entonces, todos somos diferentes. Por ahí yo, entonces, abro un tiempo para que hablen las hermanas, los hermanos, muchos se animan y otros no. Entonces, uno se anima más que todos. Entonces, siempre hay uno que aprende mucho más. Entonces, también hay profesores que, por ejemplo, cuando están enseñando, siempre dejan la pregunta al final de todo. Entonces, van diciendo rápidamente. Entonces, uno a veces cuando va muy rápido, entonces es porque ya tenés alumnos que se están discipulando, que ya están a un nivel mucho más alto. Entonces ahí sí podemos avanzar bastante rápido. Bueno, entonces aclarando todo eso, seguimos. Entonces el problema, nosotros vemos que no, o sea, el problema está en el corazón de la gente. Entonces esta parte lo vamos a explicar. Entonces, no es que vamos a buscar uno que dé mejor el mensaje. Entonces, el problema está en el corazón de la gente. Entonces, pueden tener al mejor predicador del mundo, pueden tener al mejor consejero, pero si este creyente, este discípulo no es humilde, no es buena tierra, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, a veces queremos culpar al predicador, al pastor, pero date cuenta que Jesús era el maestro perfecto. Entonces, él era el líder perfecto. Sin embargo, sus discípulos aún así se rebelaban en contra de él. Entonces, Pablo también vemos otro ejemplo más, que también él fue un líder tremendo, un gran predicador, y escribió justamente las epístolas Paulinas. Eso fueron varias cartas. Entonces vemos que él también fue un gran líder y también con él se rebelaron muchos. Entonces, no es problema del que está dando el mensaje, del que está enseñando. Entonces, a veces nosotros queremos culpar todo al que está enseñando. Por ahí decimos, bueno, Benito no explica bien, por eso nosotros no estamos aprendiendo. Pero por ahí las personas que están estudiando no se conectan o no están viendo las grabaciones o por ahí no están leyendo su Biblia, o no están repasando, no están anotando las partes que no comprende, tampoco preguntan. Y entonces cuando nosotros no podemos adivinar las dudas que tienen, porque cuando nosotros dejamos al final, entonces esas dudas van a seguir allí y nos olvidaremos hasta inclusive de las dudas que tenemos. Entonces no es que sea todo la culpa del pastor, del que enseña, del líder. Entonces, vemos grandes ejemplos en la Biblia y eso no es así. Entonces, estos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, iglesias enteras se dividían, vemos en Corintios cuando Pablo, por ejemplo, lo exhortaba a ellos. Uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Entonces, vemos que otro decía, yo soy de Cristo. Entonces, no es que Pablo no enseñaba bien. Entonces, si usted quiere tener un ministerio como el de Pablo, igual la gente se te va a rebelar. Entonces, no se desanimen por eso. Entonces, es muy importante. Igual la gente se va a llenar de orgullo. Entonces, anhelamos la completa madurez de todos, pero debemos recordar que estamos en una batalla, en una lucha incansable. Entonces, esto es incansable. Entonces, el peor enemigo siempre va a estar en la carne. Entonces, va a ser la carne. Entonces, eso tenemos que llevar en cuenta. Ese es el peor enemigo, el yo. Entonces,
todos van a oír la misma palabra. Nosotros vemos que cuando nos dio el ejemplo que del sembrador, entonces todos oyeron la palabra, entonces, pero no todos lo van a oír igual. Entonces, aún dentro de los que son de buena tierra, tampoco, porque nosotros vemos que algunos van a producir al 100%, otro al 60% y otro al 30%. Entonces vemos que no todos oyeron igual. Entonces algunos van a avanzar mucho más rápido que otros y otros más lento. Entonces, pero son buena tierra de igual manera. Entonces es muy importante que tengamos presente esto. Ellos se esfuerzan por entender, prestan buena atención para comprender. Esta es la diferencia entre el resto de los oyentes. Entonces, otros estaban más puestos a su oído en la riqueza, en las persecuciones, en la ignorancia, por eso no podían entender. Entonces, no porque no tenían la capacidad, todos tenían la capacidad. Entonces, sí, por ahí me iban a hacer la pregunta, si los otros no tenían la capacidad, entonces sí, todos tienen la capacidad, porque nosotros no dependemos más de nuestra sabiduría, sino la de Dios. Entonces, Dios, justamente nosotros, Cristo, justamente es justamente el que nos da la fuente de la sabiduría. Y imagínense también, como dice en Romanos 8, 26 y 27, que el Espíritu Santo también hasta en nuestras oraciones intercede por cada uno de nosotros. Entonces tenemos la ayuda del Espíritu Santo que también nos ayuda en nuestras debilidades y a veces nosotros no sabemos pedir como conviene, pero Él está ahí para eso. Entonces Él transforma nuestras oraciones. Entonces es muy importante tener en cuenta que tenemos ayuda, que es justamente lo que Cristo dijo. Entonces si yo no me voy, no podría mandar, no voy a poder mandar al Consolador. Entonces tenemos ayuda, tenemos a Cristo que está de nuestro lado. Él dijo en su palabra, confía en mí, yo he vencido al mundo. Entonces es muy importante, no todos tienen la capacidad, o sea, no hay ninguna excusa. Hay un grupo que dice que no pueden, no es que no pueden, sino que no creen. Entonces, Dios le ha dado toda la capacidad de creer. Entonces, Dios no es que le sacó. Algunos, por ejemplo, dicen, no, Dios le sacó la posibilidad de creer. Entonces eso no es así. Todos tenemos la posibilidad. Cristo murió por todo el mundo. Entonces es muy importante llevar en cuenta eso. Entonces, y es muy importante, solo que hay personas que por su propio corazón están enfocados en otras cosas. Entonces, lo que sí se esfuerzan en entender, tienen sueño, se van a levantar, van a lavarse la cara. Entonces, por más sueño que tengan, entonces van a seguir adelante. Por ahí sí dice, si yo me acuesto y escucho las enseñanzas, me voy a dormir, entonces me levanto. Si estoy sentado, por ahí también tengo sueño, entonces me voy a levantar y voy a dar el curso eh, de pie. Entonces va a buscar la manera, entonces se va a esforzar mucho más que todos. Entonces es muy importante llevar en cuenta eso, ¿no? Por ahí no tiene gana, se produce las ganas. Entonces él mismo. Entonces son personas que se esfuerzan por comprender. En este discipulado van a ser los que son de buena tierra, van a ser los que van a terminar todas las clases de la carrera de la fe. Entonces, es porque justamente se han esforzado bastante, son de buena tierra, pero no hay que desanimarse porque todos tienen la capacidad de esforzarse también y de producirse las ganas. Entonces, para todo esto es posible porque tenemos a Dios de nuestro lado. Entonces, algunos dicen, por ejemplo, que qué pesado es esto y renuncian muy rápido. Entonces es muy pesado el discipulado. Entonces cada viernes me tengo que conectar, tengo que estar leyendo, tengo que estar completando las tareas. Entonces se desanima. Entonces así lamentablemente se van a quedar siempre. Entonces, pero los que comienzan a producir, obedecen lo aprendido, entonces y van a seguir hasta el final. Entonces, ¿qué es producción
para nosotros. Entonces, cuando decimos producción, estamos hablando de lo que decía en la palabra del Señor cuando dice llevan frutos, producen al 100, producen al 60 y producen al 30. Eso es producción. Son frutos, llevamos frutos. Entonces es muy importante llevar en cuenta esto. Entonces a esto se le llama obediencia. Esos son los frutos, la obediencia. Cuando nosotros justamente ganamos almas, estamos obedeciendo a la palabra de Dios en predicar el evangelio, en llevar las palabras, cuando hacemos discipulados, cuando estudiamos, cuando leemos su palabra, cuando oramos, somos personas que damos frutos, pero frutos de obediencia. A esto se le llama obediencia. Entonces, ¿qué es producción? Es llevar frutos. ¿Y qué es llevar frutos? A esto se le llama obediencia. Entonces, ¿cómo van de la mano? Es muy importante que comprendamos bien esto. Entonces, algunos piensan que alguna vez mágicamente Dios va a traer algún avivamiento, entonces algo mágico, entonces enviará su espíritu, nos tocará con sus manos, entonces y comenzamos de la nada a producir. Eso no es así. Entonces, esto es absolutamente un no rotundo. Entonces, porque uno debe justamente, uno es el que produce la obediencia. Entonces, es muy importante. Esto es el elemento principal de Dios para que hoy sus hijos puedan servir. Sin obediencia no hay fruto. Sin obediencia no hay fruto. Guárdense esto bien en su corazón, que sin obediencia no hay fruto. Entonces, le repito varias veces, entonces, para que lo puedan anotar. Entonces, pero sí va a haber muchos frutos en aquellos que comienzan a obedecer. Va a haber muchos frutos. Entonces, pero ellos también van a tener el ataque del enemigo. No es que porque sean de buena tierra, entonces por ahí si ustedes se preguntan, ¿será que los que son de buena tierra también van a tener ataques del enemigo? También lo van a tener. También son de carne y hueso. Entonces, también van a tener ataques del enemigo. Entonces, como a los del camino, luchas, persecuciones, lo mismo van a tener los de buena tierra, como los de pedregales, ellos también van a tener esta persecución de esta necesidad, de los afanes de este mundo, también lo va a tener el de buena tierra, como tuvieron también los de espinos. Entonces, pero a pesar de los obstáculos, siguen adelante y no renuncian. Entonces, pero pasa lo mismo que pasaron los demás. Por eso hago un resumen de esto. Entonces, una fortaleza es el corazón de buena tierra. Entonces, esto lo vamos a analizar. La última parte nosotros lo vamos a analizar al final. Entonces, hasta aquí hay alguna pregunta. A ver, Rosa, no te olvides de tu micrófono, por favor, mi hermana. Ok, Ahí bueno, está. es muy cierto, mira, de que es cierto que uno tiene que romper ese paradigma, ¿no? De las barreras y seguir adelante, no rendirse, porque es muy cierto que muchos, ¿verdad? Como usted dijo, ¿verdad? Muchos les da sueño, pero eso está en el corazón de nosotros. Nosotros tenemos que ponerle corazón a lo que vamos a aprender. Si deseamos en realidad dar frutos, ¿verdad? Porque en estos días yo hice una visita y le comenté algo de esta clase, porque o sea, fue el momento de comentarle de las palabras que estamos usando, que como la usábamos antes o la que la escuchamos antes, ¿no? Entonces me dice, ay, como esa, la primera que usted nos dijo, cuando, que muchos lo dicen todavía, sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Esa palabra justamente, el hermano comenzó a hablar eso y me dice esa palabra, yo le dije, ¿y dónde dice en la Biblia eso? Rosa. Entonces, sí, entonces, claro, hay que practicar y como uno ve las clases, entonces cuando él me dice, bueno, la verdad que aquí dice y que seguir.
tener la paz con todo. Yo le digo, bueno, para que tú veas, pero es que estamos acostumbrados a escuchar eso y nunca investigamos, nunca, y nunca refutamos nada. Nos quedamos callados. Y si, porque cuando alguien se para ahí adelante y te dice, sin santidad, a mí verá el Señor. Si tú ves en la Biblia que no dice, si tú tienes que decirle, bueno, hermano, mira, aquí no dice eso, aquí dice tal cosa. Entonces comenzamos a hablar, ¿no? Y me dice, ¿qué estás estudiando? Yo le digo, ¿por qué? No, porque a ti te gusta estudiar, tú siempre estás estudiando algo. Yo digo, sí, 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 estoy haciendo un discipulado. Porque mira, así sería o sea, que yo sí estaba viendo un discipulado, pero de varios hermanos, prácticamente quedaron tres. Entonces el que estaba el discipulado, no vio más nunca discipulado, siempre decía, este domingo no puedo, que no voy a venir, no puedo venir. Entonces, y yo como me gusta investigar, yo sí tenía, o sea, porque yo les dije que me pasaran los libros por el PDF, me los pasé, yo lo estaba leyendo eso, pero un discipulado bien largo. Y yo no le conseguía mucho sentido porque se supone que tú tienes que tener, sí, sí puedes discipular a uno, ¿verdad? Como uno a uno, como dice él. Pero yo veo que si tú discipulas una familia de 3 personas, 4 personas, está bien. Y si se integran otros, está mucho mejor, porque somos dos discipulando, porque siempre tenemos que tener ese acompañamiento con otra persona. Entonces, sí, el hermano me dice, no, porque veo que, no sé, tú siempre tienes algo nuevo siempre tienes para decir. Y digo, bueno, interesante uno aprender, ¿verdad que sí? Sí, pero, o sea, Amén. que uno siempre tiene que poner en práctica lo que aprende. Por ejemplo, yo uso esta táctica aquí en mi pequeña oficina, Sí, uso esto, hago esto y lo pego ahí, todos los días lo leo, que como los niñitos, ¿no? Todos los muy, días, ajá, o sea, que muy para que no, bien. como, para no revisar el cuaderno, buscarlo, que yo lo copio aquí, yo pongo aquí, lo pego ahí y todos los días veo y digo, ah, esta es la etapa tal, esta, y me la grabo y entonces por eso puedo hablar así de esto, así cuando voy a visitar. ¿Ves? Creo que Entonces tienes yo creo que que enseñar a las hermanas, le va a servir ajá, muchísimo esas prácticas que estás haciendo. Eso sí, yo ayuda lo pongo aquí. muchísimo. Esto ayuda Entonces, mucho. por ahí lo compartes en el grupo, Ajá, le va a ser de exacto. gran bendición para Ajá. todos. Yo Lo digo, va a porque animar mucho. me acuerdo cuando estaba en la escuela, yo hacía esto también Muy para que bien. aprenda más rápido así. Entonces yo siempre tengo, o hago lo que usted dijo aquella vez, ¿se acuerdan? De esto, de esto. También hago esto y Tarjetines. aprende uno, ajá, los versículos más Muy fáciles bien. uno se lo aprende. Entonces, uno siempre tiene que tener esa táctica y ese interés de aprender las cosas. Que a veces el cuaderno, si no uno busca o sea, lo que te impacte más de las clases o lo que no te puedes aprender tanto de. Entonces, yo siempre lo tengo aquí y me dice mi esposa, ¿y tú todas las clases las pegas allí? Yo, claro, porque así me siento aquí mientras que hago esto, yo estoy viendo y leyendo y analizando. Es Muy bien, impresionante, Rosa. sí. Gracias por compartirnos también. Entonces, no sé si Sí. pueden prender todos su camarita. Vamos a sacar una fotito. Entonces, como un recuerdo de las hermanas que están realmente perseverando en el Amén. curso. Y yo les aconsejo que sigan esta carrera, que no se aflojen, porque Muy mira, bien. esto es interesante, que se A animen ver, porque Aida, ¿podrías uno no prender tu? estudia fumar, Muy bien. A es ver, interesante. ahí le vamos a presentar a mi esposa también, para que lo Ajá, amén. conozcan. Se llama Rocío. A ver si puede prender Rocío. la camarita. Ella me está ayudando cuando alguien, por ejemplo, pasa algo con los, eh, eh, por ejemplo, con la computadora, entonces ella me avisa, pasa esto y ya automáticamente yo voy. Amén. Entonces ahí lo tenemos. A ver si La quiere decir ayuda algo. idónea, es interesante. Rocío y Ana. ¿Quieres Ah, comentar algo? bien. Sí, ahí pongo en silencio el mío. Mientras. Hola, ¿cómo Hola, están? Rocío, Bendiciones ¿cómo a estás? todos. Amén. Un gusto conocerlos. Igualmente, Rocío. Acá estamos aprendiendo mucho en el Interesante. discipulado, ¿no? Amén.
Muy bien. Ahí está. A ver si puede prender su camarita Aida. Sacamos la fotito para el recuerdo. No, A ver si puede. no puedo. No se puede. No. Bueno. Bueno, en este caso sacamos solamente de las que están. Ahí ya lo sacamos rápidamente. Y lo que le digo mientras tanto es que justamente, o sea, le tenía algo preparado muy especial, entonces se corta la comunicación, se va a cortar la comunicación, entonces luego, entonces tienen que conectarse de vuelta, entonces con su Biblia en la mano, entonces, o mejor anotan y lo corroboran todo Amén. después en su tiempo libre, todo lo que yo le voy mencionando. Entonces es muy Amén. importante eso. Entonces va a estar muy bueno esta enseñanza. Si es que se corta la comunicación, vuelven a ingresar si es que están interesados. Los que no pueden, no hay ningún problema. Entonces pueden ya retirarse sin problema, pero los que desean aprender es algo muy nuevo. Entonces, como dice Rosa, cuando nosotros llevamos algo nuevo y no siempre estamos predicando algo, o sea, enseñando algo viejo, entonces ya la gente ya no quiere una comida que siempre comemos, y ya no nos gusta y queremos algo nuevo, algo Lo rico. vamos a sacar del horno. Entonces, algo Vamos a nuevo. sacar del Entonces, horno. si lo guardaste una semana, después ya no es rico la comida. Entonces, esto va Es a ser verdad. muy sabroso. Bueno, todos Amén. los que se animan se conectan de vuelta. Gracias. Amén.